3:20, Luis José Chávez. Ayer tenía previsto hablar sobre la firma del acuerdo político entre el presidente del Partido Revolucionario Dominicano y el presidente de la República y candidato presidencial del Partido de la Liberación Dominicana, Miguel Vargas y Danilo Medina. Ese pacto se denominó Pacto por el Gobierno Compartido y la Unidad Nacional. Pacto por el Gobierno Compartido y la Unidad Nacional. A mí particularmente me llama la atención el apellido de Gobierno Compartido, porque eso naturalmente debería definir una serie de compromisos conceptuales vinculados a las propuestas consignadas en la tesis del Gobierno Compartido, que fue asumida como propuesta doctrinaria por el Partido Revolucionario Dominicano. Primero, en su convención extraordinaria de febrero de 1998, estando vivo el doctor Peña Gómez, quien sometió ese documento a la convención, y luego ratificada por el Congreso José Francisco Peña Gómez 2 años después, es decir, en octubre del año 2010, 2 años después del fallecimiento del líder histórico del Partido Revolucionario Dominicano. Yo examiné con bastante rigor el contenido de los acuerdos entre Miguel Vargas y Danilo Medina, buscando algunos elementos que identificaran los elementos representativos de la tesis del Gobierno Compartido. No encontré nada. En realidad, el acuerdo entre Medina y Vargas contempla un conjunto de compromisos que se dice que son temas fundamentales. Por ejemplo, entre lo que figura la seguridad ciudadana, la salud pública, la mejoría en la calidad de vida, la ampliación del sistema de emergencia 911, entre otros. Es decir, cosas que tienen que ver fundamentalmente con el seguimiento o la ampliación de algunos de los compromisos programáticos enarbolados por el propio Danilo Medina. Lógicamente también hay algunas cosas muy puntuales que tienen que ver con el pacto eléctrico, con la construcción de un tren, etcétera, etcétera, etcétera. Pero eso no tiene nada que ver con las ideas fundamentales consagradas en la tesis del Gobierno Compartido. Y se supone que si el pacto se denomina por el Gobierno Compartido, debería tener, aunque fuera simbólicamente, algunos elementos que identificaran esa tesis política e ideológica del Partido Revolucionario Dominicano. Pero nada, absolutamente nada. Y yo quiero recordar, y para eso estoy recogiendo el contenido de una conferencia que yo presenté hace un par de años, precisamente sobre el Gobierno Compartido y el legado político del doctor José Francisco Peña Gómez. Y entonces quería señalar que en ese sentido el Gobierno Compartido plantea una serie de conceptos programáticos, ideológicos, que yo creo que es importante recoger en este momento. Por ejemplo, la definición de Gobierno Compartido consignada en la tesis presentada por el doctor José Francisco Peña Gómez en el año 1998 dice que el Gobierno Compartido es una alianza entre sectores y actores sociales diversos y las instituciones del Estado para formular, debatir, planificar y ejecutar en común programas y acciones orientados hacia la equidad que se construyan en un modelo de desarrollo humano sostenible. La tesis del Gobierno Compartido promueve la democratización del poder y la otorgación del espacio necesario para que la sociedad civil pueda participar de pleno derecho en asuntos y tareas tradicionalmente reservados solo al Estado. Dentro de esa participación tendrán cabida los representantes de las organizaciones comunitarias, profesionales, industriales, comerciantes, agrícolas y ganaderas, universitarias,
religiosas, juveniles, femeninas, sindicales, cooperativas, deportivas, organizaciones sin fines de lucro, aunque muchos de esos elementos inclusive forman parte de algunos de los esquemas de gestión, inclusive del actual gobierno. Sin embargo, esas cosas no están operando efectivamente. Aquí no hay una orientación de gestión compartida con las organizaciones representativas de la sociedad civil, aunque estén en las leyes y estén en el papel, inclusive estén en la propuesta de Temístocles Montá, ¿cómo le llaman? ¿El plan estratégico? El plan estratégico, justamente, que está consagrado en una ley del gobierno, que plantea muchas cosas, que plantea justamente el involucramiento de la sociedad a través de sus entidades representativas. La Estrategia Nacional de Desarrollo. Pero ciertamente, en ese pacto, en el acuerdo firmado entre Miguel y Danilo, no se hace ningún énfasis en esos aspectos que son precisamente la marca de identidad de la tesis del gobierno compartido. Por ejemplo, recuerdo un párrafo de esa tesis: la apertura hacia la sociedad abarcará tanto al Ejecutivo como a sus ramas. En consecuencia, se crearán los consejos sectoriales en cada una de las dependencias de la administración pública, como agricultura, finanzas, la banca, la salud, la educación, el turismo, el transporte, la minería, la justicia, los deportes, la vivienda, y en cada uno de ellos sesionarán los delegados adscritos a todas las organizaciones vinculadas a cada una de esas actividades y funciones para posibilitar que sus acciones sean el resultado de un consenso y de la articulación de las propuestas de los funcionarios del Estado y de la sociedad civil. Ahí me parece que ese documento de la tesis del gobierno compartido, que no ha sido apurado, es decir, no ha sido renegado institucionalmente por ningún organismo del Partido Revolucionario Dominicano, no fue consultado, es decir, no fue ni siquiera revisado, porque aunque fuera como ornamento, debería tener alguna referencia a esos conceptos fundamentales de la propuesta o de la tesis del gobierno compartido, elaborada, sometida y aprobada por el PRD y el doctor José Francisco Peña Gómez. Es una pena, digo yo, es una pena que se enarbolen, que se invoquen propuestas, planteamientos de carácter ideológico, programático, y sin embargo, en la práctica, en los hechos, en las iniciativas concretas, no se ve absolutamente nada. Cambio fuera, Mauricio.